Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título El Evangelio según Juan, parte 1. Un tema muy importante que venimos estudiando durante todo este trimestre. Y en esta semana que ya estamos avanzando bastante, también tenemos un tema muy importante. El tema de esta semana se titula Jesús y el Hijo del Noble. Un tema muy importante, muy interesante que venimos estudiando. Y antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos leer en la palabra de Dios el texto que estamos aprendiendo. El texto se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 3 y el verso número 20 y 21. Y nos dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer porque nos permite encontrarnos a través de este medio para compartir juntos el estudio de su palabra. Queremos pedir que nos acompañe en esta hora. Mediante el estudio queremos comprender su voluntad y queremos pedir que su buen espíritu nos pueda guiar. Guárdenos aquí con sus buenos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Actitudes opuestas. Y nuestra primera pregunta nos dice así: explica la diferencia entre los judíos y los samaritanos respecto a su creencia en Jesús. Ahora tenemos aquí el asunto: samaritanos y judíos. Ambos esperaban al Mesías, pero no todos creían al Mesías que estaba presente allí. Esto es, ambos esperaban la venida del Mesías, pero cuando el Mesías apareció, tuvieron unas formas de aceptarlo de manera diferente, creyeron de forma diferente. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice y cuáles son las diferencias. Así que para ello vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito en el libro de Marcos, capítulo 6, verso 2 al verso 6. Y ahí leemos así: cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. Al oírlo, muchos quedaron admirados y decían: ¿de dónde este hombre saca estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada, que hasta realiza milagros? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están también aquí sus hermanos con nosotros? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro más que sanar a unos pocos enfermos, poniendo las manos sobre ellos. Estaban asombrados de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas y enseñaba. Contrario a lo que había pasado entre los samaritanos, que ellos creyeron por la palabra de él, no apenas por la palabra de la mujer que estaba junto al pozo de Jacob, sino por la palabra de él. En este lugar donde vemos aquí, donde él estaba hablando, la gente estaba maravillada. Decía: bueno, ¿y de dónde saca tantas palabras? No lo conocemos, no sabemos quién es él. Y Jesús se maravillaba de la incredulidad de ellos. ¿Nos damos cuenta? Por eso Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, con los de su casa. ¿Nos damos cuenta? Aquí tenemos el asunto muy claro. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 4, en el verso 40 al verso 42. Así, cuando los samaritanos fueron a él, le rogaron que se quedara allí. Y se quedó 2 días. Y muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer:
Ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Esto es, Jesús estaba en medio de los samaritanos y ellos creían por la palabra de él. Ellos reconocieron a Jesús, mientras que los judíos decían, nosotros conocemos a él y no creemos que sea. Y Jesús no pudo hacer muchas cosas con ellos y no le creyeron, de hecho. Esa era la diferencia que existía en la creencia en Jesús, en el Mesías, entre los samaritanos y los judíos. Pero dejemos que la pluma inspirada también nos hable. Así que vamos a leer lo que nos dice este siguiente párrafo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 80, nos dice así. Cuán ávidamente procuraban los fariseos demostrar que Cristo era un engañador. Cómo observaban cada palabra suya procurando torcer y tergiversar todos sus dichos. El orgullo, el prejuicio y la pasión cerraron todos los accesos de su alma contra el testimonio del Hijo de Dios. Cuando claramente reprochó su iniquidad y declaró que sus obras probaban que eran hijos de Satanás, con ira le arrojaron en respuesta la acusación que decía, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Esto es, en lugar de tratar de investigar si él era, ellos trataban de probar que él no era. ¿Nos damos cuenta? Entonces no es apenas que no creían en él, que ellos lo combatían. No es apenas que no creían en él, que le acusaban. ¿Nos damos cuenta? Aquí tenemos la reacción de un pueblo y de otro. Pero todavía hay más, así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. El deseo de todas las gentes en la página 168 nos dice así. El Salvador puso esta incredulidad en contraste con la sencilla fe de los samaritanos, que no habían pedido milagro ni señal. Su palabra, evidencia siempre presente de su divinidad, tenía un poder convincente que alcanzó sus corazones. Esto es, el contraste entre los judíos y el contraste entre los samaritanos. Los samaritanos escucharon a Jesús y dijeron, este es, por la forma en cómo él hablaba, por la forma que presentaba, las evidencias que él dio en su palabra. Muchas veces nos encontramos incrédulos, aunque tengamos el conocimiento de la verdad. Pero todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Los Hechos de los Apóstoles en la página 16 nos explica así. Aunque Jesús era judío, trataba libremente con los samaritanos y anulaba las costumbres farisaicas de los judíos con respecto a ese pueblo despreciado. Dormía bajo sus techos, comía junto a sus mesas y enseñaba en sus calles. Por esa razón le decían que él era samaritano, porque él convivía con ellos para enseñarles la verdad a ellos, para traerles el reino de Dios cerca de ellos, cosa que los judíos no entendían ni querían entender. Muy bien, ¿estamos claros? Aquí vemos las diferencias, ¿cierto? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente pregunta. Describe la experiencia de muchos que han hablado la verdad presente al profeso pueblo de Dios a través de los tiempos. Entonces, ¿qué ha pasado con aquellos que hablan la verdad? Pero no apenas la verdad, hablan la verdad hacia el pueblo de Dios. Muy bien, porque ahora vamos a ponernos en la misma situación. Esto es, no es lo mismo hablar para una persona que no conoce, que no entiende, como el caso de los samaritanos, y hablarle a los hermanos que ya saben y conocen la verdad. ¿Cuál fue la experiencia de aquellos que ya hablaron la verdad, aquellos que ya pensaban que estaban en la verdad? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 20, y vamos a comenzar leyendo desde el verso 8 hasta el verso número 11. Y ahí leemos así. Cada vez que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Así, la palabra del Eterno me ha traído insultos y burla cada día. Entonces dije, no lo mencionaré más, ni hablaré más en su nombre. Pero su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente, prendido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Oigo la murmuración de muchos, terror por todas partes. Denunciad, denunciémoslo.
Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás falle, decían, y prevaleceremos contra él y nos vengaremos de él. Pero el Eterno está conmigo como poderoso guerrero. Por eso los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Cuál fue la experiencia de Jeremías cuando hablaba la verdad a su pueblo? Bueno, burlas, violencia. Y la Biblia dice que sus amigos estaban esperando a ver si claudicaría, si no continuaría, y tomarían de él venganza. ¿Nos damos cuenta? Este es el resultado de hablar la verdad para las personas que ya conocen. Esta ha sido la experiencia de aquellos que hablan la verdad para aquellos que piensan que ya saben todo. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Mensajes Selectos, tomo 1, página 80, nos dice así. Todos los argumentos con que se acosó a Cristo fueron falsos. Así fue en el caso de Esteban y de Pablo. Pero las declaraciones más débiles y más irrazonables presentadas del lado del error tuvieron su influencia porque había muchos cuyo corazón no estaba santificado, que deseaban que esas declaraciones fueran verdaderas. Los tales siempre están ansiosos de aferrarse de cualquier supuesto error o equivocación de los que les presentan la verdad desagradable. Esto es, cada vez que se presenta la verdad, siempre van a buscarte el error. Siempre van a buscarte y te van a encontrar la falta. Muy bien, y la falta no está muy errada, pero no es el asunto este. El asunto es que se te está presentando la verdad y tenemos que escuchar la verdad y obedecer la verdad, no importa de parte de quién venga. Muy bien, pero comúnmente siempre se busca el error de la persona y siempre a veces se tergiversa las intenciones, los motivos, las acciones, y hay personas que desean que esto sea verdad para que se le achaquen las cosas o de las cuales se le están acusando. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Mensajes Selectos, tomo 1, página 80. No debiera sorprendernos cuando las malas conjeturas son ávidamente empuñadas como hechos indudables por aquellos que sienten inclinación hacia la falsedad. Los opositores de Cristo fueron vez tras vez confundidos y silenciados por la sabiduría de la palabra de Él. Sin embargo, todavía escuchaban ansiosamente cada rumor y buscaban algún pretexto para acosarlo con preguntas contenciosas. Entonces, cada vez que se presentó este asunto, Jesús podía responder. Pero siempre estaban buscando a ver un mal informe, un error, una tergiversación, para siempre hacerle preguntas que van a llevar a la disputa. Al encontrarse en una situación difícil, siempre iban a lanzar una cosita al final. Al final lanzaban un asunto para que se prendiera la polémica. Esa es la experiencia que ha vivido todos aquellos que quieren hablar la verdad y quieren hacer la verdad tal como es en Cristo Jesús. Sube persecución, menosprecio, violencia. Algunos están cuidando a ver a quién va a fallar y van a tomar de él venganza. Todas estas cosas la pasan aquellos que hablan la verdad. Por supuesto, si no hablas la verdad, estás ahí siempre, vas a estar ahí siempre, vas a estar ascendiendo más, te van a reconocer. Pero si hablas la verdad, te va a pasar como Jeremías, te va a pasar como Esteban, te va a pasar como Jesús. Muy bien, ahora lo sabemos y sabemos cuál es esa experiencia y eso siempre lo tenemos que tener presente. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda ayudarnos y bendecirnos y que mediante el estudio de su palabra podamos vivir su voluntad. Bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerda que aquí te vamos a estar esperando el día de mañana. Y cuéntame si tú, en tu experiencia has tenido estas situaciones donde han tergiversado,
te han malentendido. Recuerda, si estás obrando de parte de la verdad, Dios está contigo. Pero por hoy, que Dios te bendiga.